So we got the annotate feature on. All right, I think we're ready to rock and roll. Welcome everybody to the coffee chat in February, which is kind of crazy to think that it's already February somehow. Bienvenidos a todos a nuestro, como dijimos, charla sin café. So, si Dios quiere, un día vamos a estar en persona otra vez con el cafecito y conversaciones en persona. So we're going to start with just a couple little updates on some celebrations or some great things happening at OCEA. We're going to also shift over to some challenges that we've been facing as the schools. We've continued to see throughout the school year, bringing people back into routines and structures and norms and expectations. So we'll dive into that for a couple minutes. And also we are going to take this moment to give you all an annual update in mid-year Lcap, Local Control and Accountability Plan, progress update for you all with respect to what we did with your partnership last year for the Lcap process and where we're at now year to date with expenses, projections, things like that. And then we'll talk a little bit about that process for next year. So with that, hola Amy, la Queen Bee. So for some of you that follow us on social media and maybe joined the virtual assembly, we just wanted to take a moment to share the outcome of having the first ever virtual event across both campuses and at home with a special guest that is a former U.S. ambassador representing us here in the lovely United States and has done fantastic work here, city, county, state, and federal work. His name is Gary Vasquez. If you haven't heard of this gentleman, I recommend you look him up, and he's done some fantastic work for advocating for our community. And so anyhow, so he came out last month, and with the leadership of Mrs. Kelty, she really wanted to figure out someone to bring in that's motivational, inspirational for our students. And boy, he definitely did such a great job of impacting all our students at a variety of ages. As you know, we're an integrated model, TK through 8th grade, and so that's a challenge to try to figure out the plan for messaging for students. But as you can see in one of the pictures here, some of the students quickly ran up to him to get autographs and have conversations and just ask questions along with our staffs. Certain staff are very passionate, for example, in nutritional services, and he's done some work with food scarcity in Northern California as well. So there were some great conversations had all around here at OCEA, students, staff, and even I heard some feedback from our parents out there how great of a conversation this was. So, we will challenge ourselves to ensure that we can continue to provide these opportunities for the months and years to come. So una actualización sobre nuestra asamblea y luego tenemos sobre un invitado especial. La primera vez que nosotros, o por lo menos yo, ha tenido la oportunidad de invitar a alguien de esta experiencia que ha tenido aquí local en la ciudad, condado, estatal y nacional y global, y tiene experiencia en cada nivel. So lo invitamos que viniera a hacer un discurso para nuestros estudiantes de TK a tercer, y luego platicó con los niños de cuarto a octavo grado. Y era un reto tratar de averiguar los temas para asegurarnos que los niños pueden conectarse con el señor Vázquez. Pero como pueden ver en las fotos, los estudiantes le preguntaron para su autografía, había muchos estudiantes que preguntaron preguntas, hasta nuestro equipo aquí le preguntó preguntas porque él ha tenido la oportunidad de impactar comunidades, como dije, local, estatal y nacional. So, tenemos el equipo aquí que tiene mucha pasión sobre diferentes temas. So, estuvo muy bien esta experiencia. Y nosotros vamos a tratar de seguir buscando oportunidades así en los meses y años que vienen aquí en OCEA. I don't know if you wanted to mention anything, Ms. Kelty, on this one. No, that it was a special day for me because I am a former Peace Corps volunteer and a former public servant. So I was really excited and I thought the message was really well received. The student questions you could tell they were very engaged and very thoughtful. Mm-hmm. Yes. And that's one of our challenges as administrators. We're really trying to find unique ways for our students to get exposure to working professionals or leaders in our community for them to aspire to think of who do I want to be when I grow up? What do I want to be when I grow up type questions, right? I joke a lot about us being seasoned professionals and we don't know that. We're maybe nearing retirement. So I joke a lot about that often. So we're constantly challenging ourselves to figure out what we could do to show our students opportunities in different industries.
estaba comentando que nosotros aquí, no sé, como administradores, estamos tratando de buscar diferentes recursos o oportunidades de poner nuestros estudiantes expuestos a diferentes líderes en diferentes sectores de la vida, ¿verdad? Para que los niños se pongan a pensar poquito de lo que quieren hacer cuando crecen, y vamos a seguir tratando de hacer eso. So con eso, so with that, another opportunity that came up last week, which, we've had a long-term relationship with Socorro Cruz with Univision. She reached out last week. I wanted to do a piece on our nutritional services program, and the federal government, along with the state of California, have been really trying to figure out how to reinvigorate the nutritional services programs at public schools, especially with the pandemic. And, some of you that experienced our nutritional services program last school year, you clearly saw a big difference about our scratch cooking approach starting to kind of be cut off, right? Because of lack of operations, et cetera. And so it's nice to be able to start bringing our scratch cooking style approach back, which, we pride ourselves in. So when the reporter was asking us about how we felt about the federal government and the state of California challenging us to create more healthy meals, we're like, I think we're in a good place. This is what we pride ourselves in. And of course, there's always areas for growth, but it was nice to be able to have our students be able to see the media come out on site, and they were asking Miss Nelly tons of questions, and they just seem very excited to be able to be part of that opportunity. So, estaba comentando que la otra semana la Socorro Cruz de Univision vino a la escuela. Ya ha venido varias veces. Yo sé que hay una mamá aquí que está aquí con nosotros hoy que también tuvo la oportunidad de estar entrevistada sobre las mascarillas, y que ellos querían hacer una historia sobre el programa de servicios nutricional. Y el tema era que el gobierno federal y el estado están dando más retas a las escuelas para que hagan más saludables almuerzos y desayunos. Y aquí, no sé cómo saben, nosotros estamos teniendo una pasión de tratar de hacer nuestra comida hecha a mano. Obviamente con la pandemia eso nos dio nos salió de este proceso aquí, no sé, teníamos que ordenar comida que ya estaba más procesada, por como, si se acuerdan, estábamos dando comida 2 veces a la semana para 5 días, o la comida tenía que durar en sus refrigeradores. Y es bonito ahorita tratar de regresar a nuestra visión y meta de tener comida saludable. O cuando nos preguntaron qué pensábamos de estos nuevos cambios de la comida, para nosotros está fácil porque tenemos una motivación y pasión de hacer comida hecha a mano. Anything you want to mention on that, Ms. Kelty? No, thank you. Okay, and if anybody wants to see the segment, feel free to reach out. Maybe we can post it on social media. I see our social media correspondent on here. You can push it out so you can see what that piece was all about. I'll toss this one over to you, Mrs. Kelty. Okay, well, that same day, there was just a lot of excitement about our 100-day celebration. We had our assembly. We recognized students for demonstrating habits of character, as well as being readers of the month, and as well as performing in math. So ese mismo día celebramos el 100 días de estar en la escuela y reconocemos a los estudiantes quienes han demostrado los rasgos de personalidad, y también quienes recibieron lectores del mes y premios de la matemática. Y we also made it a fun and festive celebration of the joy of play. It was International Day of Play last Wednesday. So we dressed in exercise wear, and the teachers all went out during recess to play games with the students. We could not have done it without the collaboration of our amazing FSO parents. También estuviéramos celebrando el Día Internacional de Jugar. Entonces los maestros y maestras llegaron listos para jugar con los niños en el recreo, y tuvimos, se me olvidó decir popcorn. Palomitas, gracias. Tuvimos palomitas y
bueno, comida delicioso para los niños y no pudimos hacer o llevar a cabo nuestra celebración sin los voluntarios, los padres del FSO. Ellos llegaron hasta la noche poniendo los balloons. También Los se vio. globos, sí, los globos. Oh, gracias, Rosalinda. Los globos, sí. It was just a really fun and festive day. We did it all during our scheduled assembly time and our recess time, so we didn't interfere with school. But there was definitely a feeling of accomplishment and perseverance. Obviamente tuvimos un día muy exitoso, divertido, festivo. Todo fue durante el tiempo agendado que tienen para el recreo y también durante las asambleas, entonces no interrumpimos la instrucción, pero fue un gran sentimiento de comunidad y de diversión para los estudiantes y el personal. I'll put the Google photo album in the chat. There was someone taking pictures. I'm not sure who had those of all of the student awards. So if you're a parent looking for better pictures of your child, let me know and I will reach out and see what I can do. Yeah, I think La Señora Rivera's husband was taking them. Okay. On the chat here. El esposo de la señora Rivera estuvo tomando fotos, así que lo van a poner el enlace por si en todo caso su estudiante o quiere ver otra foto a lo mejor más cercana de su hijo, para que esté accesible, para que le diga a la señora Karina y se los comparta a ustedes. And we also return to our positive behavioral reinforcement by having raffles. So we, Señor Enrique donated a lot of prizes. And so during the day when, or during KEDS also, when students demonstrate their habits of character, they can receive a habit of character card, and then that goes into our raffle. And so every Friday we'll be pulling the cards from the raffle, and students can win awards for in recognition for being just, you know, for demonstrating the habits of character and just being good students and good community members. Okay. Hemos regresado a reforzar el comportamiento positivo de los estudiantes. El señor Enrique donó premios, entonces estamos haciendo rifas, estamos otorgando a los estudiantes como boletos donde muestran los rasgos de personalidad. Así que cuando los estudiantes demuestran algún rasgo de personalidad que nosotros nos enfocamos, se le otorga ese boleto y ese boleto es colocado para las rifas de los viernes. Esta rifa se está haciendo tanto durante la instrucción, o sea, durante la escuela y también durante KEDS, el programa después de clases. Esta es una manera de reconocer los buenos rasgos y enseñándoles modelándoles un buen rasgo de personalidad para que sigan perseverando a ser unos buenos miembros. And finally, I want to recognize that we were able to have parents. We were outside, but it's really nice to just have parents back. There were parents helping in the garden grill. There were parents helping with the games, and there were parents who were able to witness their child receiving an award. And we're just all really excited to see more of a parent presence on our campus. Y finalmente queremos nuevamente celebrar y recalcar de que ha sido muy grato ver a los padres que estén en presencial en el sitio, tanto como ayudando con la decoración para las celebraciones, en Garden Grill, los juegos. Es un bonito testigo de cómo ayudan a la continuación de la educación de los estudiantes. Y pues esperamos que continuemos teniéndolos en el futuro. Okay, so there was one question that came in from social media. Usually, as you know, we like to do a little poll. So the question will, and this will dive into the next topic, because of social media, will OCEA consider face mask wearing voluntary and not obligatory for students and staff? We are held accountable to the Orange County Healthcare Agency and the California Department of Health
So we will follow their expectations and the latest recommendations, mandates, whatever you want to call it, that came out, I think it was late last week, said that public schools need to continue wearing face masks, regardless of vaccine status. So at this point, we don't have an update for y'all with respect to easing off on masks. Yes, we have the opportunity to do the mask breaks outside, but we will continue to follow local and state expectations for public schools such as ourselves. Trust me, we're looking forward to the day where we as administrative staff do not have to wear the mask, because we can't really recognize our people out there. And once we see a little glimpse, it's really nice to see that smile. As you probably saw on social media and Class Dojo, we started to ease off on the plexi last week, I think it was. So far, so good. And one of the data points that we're using to track to see if it is a mitigation strategy is our quarantine list. For those that drop off your children daily and you see us running around with pieces of paper, those are a quarantine list for students that have tested positive, or maybe were in close contact at home, etc. When we started the school in early January, that list was 6 pages long, double-sided. I'm super happy to report that the latest list, as of I think it was today, was around 6 students on that list, which is fantastic. So that's like a third of the page, one side. So huge progress on that front. And little by little, we'll start to phase out some of these expectations from the health department and get back to a sense of normalcy. Oh my gosh. Sorry, if you want me, I can do it in Spanish. No. So nada más, una de las cosas que nos gusta hacer es traer una o dos preguntas de la social media, de medios sociales. Y una de las preguntas que también va a seguir al siguiente tema es sobre el cubrebocas, el uso de cubrebocas. Como siempre, ustedes saben que seguimos la guianza de la salud, de la Agencia de Salud local y estatal, y actualmente para todas las escuelas públicas siguen pidiendo que usen el cubrebocas. Obviamente afuera podemos tener un poquito de descanso y utilizar menos la cubrebocas afuera, pero seguimos el mandado de la Agencia de Salud local, estatal, y seguiremos haciendo eso. Así que desafortunadamente no tenemos una actualización en ese aspecto, pero sí esperamos que llegue un día donde regresemos un poco a la normalidad, para vernos las sonrisas de todos, tanto como los estudiantes y el personal. De repente como que no nos reconocemos. Una de las cosas o cambios que sí tuvimos y que sí compartimos por medio de wow, I can't think of the social media, the word. Social media, social medias o media social. Help me out, you guys. Sí, gracias, Mike. Sí quitamos los vidrios, los plexiglass, que una de las cosas que obviamente estudiamos o revisamos de que en realidad no era una estrategia como para mitigar el virus, ¿verdad? Lo habíamos mencionado en otras charlas con café, de que una de las razones por las cuales hacíamos eso es porque mantenía a los estudiantes como más en conocimiento de que tenían que guardar un poco más de distancia o en su lugar. Entonces era más el propósito que lo utilizábamos, de mantener los estudiantes en su lugar y un poco más distantes de unos a los otros. Pero me alegra en poder compartir de que al principio del año teníamos como ustedes nos han visto con hojas de papel, ¿verdad? En las mañanas, y son las listas de los estudiantes que han estado ya sea en contacto cercano o que han sido positivos a COVID. Antes, al principio, teníamos como hojas de 6 páginas enfrente y atrás, y ahora, hoy creo que fue que teníamos solamente como 6 estudiantes en una lista. Entonces, hemos visto bastante mejoramiento, tanto por las vacunas, por el apoyo y la colaboración de todos ustedes y el personal. Así que poco a poquito estamos regresando a algo que es normalidad. Gracias, Rosie. And so the next topic before we go into the annual updates of the Lcap is around social media. And so we all know social media is such a fantastic tool to stay connected and share information, but of course, it comes with due diligence, right? Really
knowing how to use social media effectively to support our communities and move our community forward. But of course, as you know, we all know, K-12 education, students in that age, and even adults as they progress in their career, should always have a growth mindset to continue to learn, because no one is perfect, right? And so that's kind of the challenge we're facing today with social media. And Mrs. Kelty will talk a little bit about that once Rosie translates that. Yeah. Una de las cosas que vamos a hablar es sobre las redes sociales. Obviamente, hoy en día usamos redes sociales para mantenernos conectados y comunicarles actualizaciones que tenemos, y obviamente que día a día estamos aprendiendo de cómo usarlo más efectivo. Vamos a darle un pequeño actualización a la señora Karina, porque obviamente también tenemos estudiantes, ¿verdad? Que tienen mucho conocimiento a la tecnología y de repente no lo usamos apropiadamente. Así que continuamos tanto como los estudiantes y los adultos de utilizar las redes sociales con juicio, ¿verdad? Con mente. Thank you, Rosalinda. Yeah, last week was, there were a lot of highs and then there were definitely some lows. We found out last week that there was a what we call a dummy social media account on Instagram. It was an account that used OCEA's label. So it was meant to look like an official OCEA Instagram page. And on that page, students were allowed to use a Google form to anonymously post comments about other students. And unfortunately, those comments were not only derogatory, in some cases they were vulgar, they were about students, staff, and teachers. So, la semana pasada tuvimos muchos altos y un poco de bajos. Una de las cosas que pasamos la semana pasada es de que alguien creó una cuenta, un perfil con el logotipo de OCEA por medio de Instagram. Entonces se miraba como que era un sitio oficial. Y utilizaban como una forma de Google y hicieron comentarios, ¿verdad? Tanto algunos desafortunadamente vulgares, tanto o comentarios sobre estudiantes, maestros y personal. I will say that when I did some searching on Instagram, I found that every school has one of these, what they call confessions page. I will say OCEA's was particularly destructive more than the other schools. So I recognize that these are influences that our students are experiencing, but at the same time, I will say it felt like a complete breach of trust in our community. Obviamente cuando nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta que había varias escuelas que estaban teniendo ese tipo de sitios o perfiles, y otras escuelas, tanto como las de OCEA, se dejaban o se veían llamar confesiones de OCEA. Entonces, desafortunadamente, obviamente habían comentarios que podían ser destructivos y fueron influenciadas pues en base entre los estudiantes, ¿verdad? Entonces, obviamente que por los comentarios que se hicieron, pues había como abuso de confianza, ¿verdad? At OCEA, we take any form of bullying, cyberbullying, bullying in general, very seriously. It's a foundational concern at OCEA. And we, as educators and just as human beings, have worked so hard this year to cultivate a safe and welcoming environment where all students feel a sense of belonging. Y en OCEA nosotros tomamos muy en serio el bullying, el bullying cibernético. Entonces, obviamente, todas esas preocupaciones nosotros lo tomamos muy en serio como escuela y como educadores para mantener un medio ambiente saludable y sano para los estudiantes y todos que están presentes. So the first thing that we did was to circulate it among staff and ask them to issue a report to Instagram to have the page taken down. We didn't communicate outside of our community to parents immediately
because we felt like while the page was up, we didn't want to draw any attention to the victims who had been insulted on the page. We didn't want to make the situation worse and call attention until the page had been taken down. So, primeramente, la primera acción que tuvimos o que hicimos fue de que circulamos entre el personal para que el personal reportara al perfil como inapropiado para que se bajara. No fue comunicado a la comunidad externa, o a todos los padres, de inmediato, porque obviamente no queríamos mencionar o hacer mucho enfoque en los comentarios de las personas que pudieron ser victimizadas o insultadas y hacer la situación peor. We wanted to be very intentional about how we responded. Our technology coordinator, Monica Bennett-G, has created some very thoughtful crew lessons. The first one was delivered today in class. And tomorrow we are having a middle school assembly where students will get to hear anonymous testimonials from those who were impacted and so that they can build some empathy. They can hear directly from those who had to endure this experience. Entonces, queríamos tomar o reaccionar con una manera intencional a esta situación. Entonces, la coordinadora de tecnología, Mónica G, ha estado trabajando en planificar lecciones para los estudiantes en base en crew, en la tripulación. Y van a tener, hoy fue un día donde esa planeación fue entregada. Mañana o pronto van a tener una asamblea para los estudiantes de secundaria donde algunos estudiantes quieren dar su testimonio de la manera que impactó, tanto como los comentarios o las cosas que se dijeron, para sembrar un poquito de empatía y que nuestra comunidad se entere, ¿verdad? De cómo esto impactó a ciertas personas y el daño que puede causar. I will also be reminding students of the consequences of cyberbullying that are outlined in our handbook, and that can include suspension and even expulsion. At the same time, we recognize that we want to give students the opportunity to learn and grow. So students will be working all week on creating an anti-cyberbullying campaign in middle school that they will then present to 4th and 5th graders next Wednesday in an assembly. Entonces, durante esta asamblea, también vamos a estarles recordando a los estudiantes las consecuencias que tienen cuando hacen bullying por tecnología, es cyberbullying, que esto puede ser suspensión, incluso hasta expulsión de la escuela. Obviamente que queremos darle la oportunidad a los estudiantes para que crezcan. Así que toda una semana van a estar pasando tiempo planificando y haciendo una campaña para detener el bullying cibernético. Well, we have compassion for our young students who are still learning. We also have very strong limits because we know how harmful the impact of bullying is in general, and it's our duty to protect the social, emotional, mental health of all of our students. Entonces, de la misma manera que queremos ser compasivos con los estudiantes, también tenemos que poner en claro los límites referente al bullying cibernético. Es nuestra responsabilidad de trabajo en proteger la salud socioemocional de los estudiantes y de todos. So moving forward, I will be sending home a letter right after the coffee chat to all middle school parents to inform them of what has happened and how we are going to address the situation. At the same time, our IT company has blocked certain websites at school.
And finally, we know some of these behaviors occur outside of school. And so we are looking for collaboration and cooperation from our parents to talk to their children about responsible social media habits. Entonces, después de la charla con café, vamos a estar mandando una carta para los padres de secundaria, informándoles de lo que sucedió y cómo estamos actuando y resolviéndolo. También el equipo de tecnología Orange Crew bloqueó algunos sitios de la escuela, pero obviamente que sabemos que hay algunas cosas que pueden suceder fuera del plantel. Así que le pedimos su apoyo y su colaboración para que ustedes platiquen con sus estudiantes el impacto y cómo pueden utilizar las redes sociales de una manera productiva y sin hacer daño a los demás. And finally, we have had our school counselor check in on any students who were impacted. And we continue to investigate who started the page, who posted the page. Some were anonymous, some actually used their name. So we are really trying to hold those who participated accountable. Entonces, una de las cosas que aún estamos haciendo es de que tenemos a la consejera escolar, Carla Dempsey, que se está reuniendo con esos estudiantes que fueron impactados para ver cómo están, porque obviamente nos estamos enfocando en la salud emocional de ellos y continuamos investigando a los estudiantes o las personas que estuvieron involucradas con este incidente. Hay algunas personas que cuando pusieron comentarios tenían nombres, así que hemos podido tener alguna de información, pero a final de cuentas estamos tratando de mantener y enseñarles a los estudiantes, ¿verdad? Que tienen que tener ese sentido de ¿cómo se dice? Ownership. Pues que sean dueños de sus propias acciones, ¿verdad? Que se den cuenta de que ellos pueden impactar a alguien y que traten de mejorarlo. I'm happy to take any questions or hear any feedback that you may have. There was one question in the chat from Michael Karina. ¿Tienen preguntas o comentarios? Sí, creo que hay un comentario, preguntan. You know, it's hard to tell who accessed the site, but the teachers, staff, and students who were named were in middle school. Were 6, 7, 8. What was the question? What grades were impacted? La pregunta fue qué grados fueron impactados. Entonces, era un poco difícil de darnos cuenta, pero alguna de las personas o del personal que fue mencionado era de secundaria, de sexto a octavo. Yeah, and Nancy, I completely understand about the reason we took a few days to have a very thoughtful approach is that we recognize just being overly punitive doesn't serve our school community. At the same time, we do need to demonstrate to those victims that we take their mental health seriously. I am following the bullying policy in the handbook, which does include the possibility of expulsion. I'm not saying that's what would happen. And we honestly don't know that a current OCEA student started the website because there are former OCEA students who have engaged with the with Instagram. Entonces dice que estamos tratando de tomar una forma tanto como compasiva, pero también no tan punitiva hacia los estudiantes, porque obviamente estamos todavía tratando de destacar qué fue lo que sucedió, porque algunas de los participantes de este incidente fueron estudiantes que ya no están con OCEA. Entonces, sí estamos siguiendo el manual estudiantil referente al bullying cibernético y usando ese como una guía y también pues con los rasgos de personalidad, ¿verdad? Para tomar acciones sobre este incidente. So Nancy, I agree. There have been
harmful impact on students because of school discipline, but there have been harmful impacts on students because of bullying. What I really appreciate about the lessons that were created by Monica Bennett-G is that it focuses on the school environment we want to see instead of focusing on the negative behavior. And it gives students not only an opportunity to kind of repair what they may have engaged in, but to be role models for the next generation by presenting to the 4th and 5th graders. Entonces dice que sí está de acuerdo con la señora Nancy, de enfocarnos en la disciplina y también en el bullying cibernético y en general el bullying. Una de las cosas que nos gusta de las planificaciones que fueron dadas por la señora Mónica G, es de que no se está enfocando tanto en lo negativo, sino en las acciones que queremos ver, solo positivo. Así para que le demos la oportunidad a los estudiantes de que reflexionen y que tengan que reparen daños que hayan hecho, al igual también que sean unos modelos para los estudiantes más pequeños. Yeah, and then in answer to Amy, yes, we have made counseling available. And then Nancy, to your second comment about the caring environment, I will just say in talking to my colleagues in education, the challenges coming back from the pandemic, the isolation that students experience and the lack of social skills has been challenging. And before this occurred, I will say that we have made a lot of progress, and you feel it in the school and you feel it in the hallways. I think as educators, we can focus on the negative. I mean, this was a very serious breach of trust, but it was a handful of students. The concern is that it will become contagious. So we really need to focus on all the wonderful things that are happening, but at the same time, take very seriously the threats to this environment that we have worked so hard to create and reinforce. Okay. Entonces, una de las preguntas es que si la consejera está disponible. La respuesta es que sí. También he tenido oportunidad de platicar con algunos colegas y educadores también. Entonces, han visto que el medio ambiente, el aislamiento que tuvieron durante la pandemia, la falta de las habilidades de comunicación con las otras personas sociales, obviamente impactó mucho a los estudiantes. Entonces, antes de que pasara este incidente, habíamos visto alguno de progreso en los comportamientos de los estudiantes. Obviamente, nos queremos enfocar también en lo bueno y ir tomando acciones a las cosas que van pasando conforme van pasando. Tomamos todo esto muy en serio y la preocupación en general era de que los comportamientos o en sí todo el comportamiento es contagioso, ¿verdad? Entonces nos queremos enfocar en lo bueno para que eso sea lo contagioso y tratar de tomar acción a lo que necesita que ser tratado. And that's why we'll have a series of small group discussion and large group discussion, not only focusing on the behavior of those few, but also what is the role of the bystander? Those who saw it and didn't say anything, or those who maybe liked a comment but didn't post. Social media is it's part of life now. And so the ability for students to navigate how to participate with social media positively or negatively is going to be an important life skill. Okay. Entonces, estamos teniendo conversaciones serias en grupos pequeños y en grandes. Estamos tratando de en estos grupos platicar más a fondo de ese tipo de acciones, de cómo una persona puede apoyar a las redes sociales, ¿verdad? Tanto como vio o se supo del perfil y no hizo nada al respecto, o a lo mejor le gustó algún comentario, o sea, le puso un like a algún comentario. Entonces, obviamente que las redes sociales es parte de la vida de hoy en día. Es solamente tratando de
de enseñarle a los estudiantes y pues, sí, a todos, ¿verdad? Cómo navegar y cómo participar de una manera positiva y cómo enfrentar cuando hay algo negativo, ¿verdad? Cómo lo pueden navegar. Are there any other questions or comments? ¿Más preguntas o comentarios? And please, if you'd like to send me an email, if you would like me to check in with your child or you overheard something, some information you think that would be helpful to me, please let me know. We're really committed to taking this situation and making it a positive learning experience. Entonces, si gustan, me pueden mandar un correo electrónico si tienen algún comentario, preocupación de algún estudiante o su estudiante en particular, cualquier información que piense que nos puede ayudar. Estamos comprometidos a tomar este incidente como un aprendizaje para que no vuelva a suceder y pues aprender de él, ¿verdad? Thanks, Okay. Rosenda. Gracias a los dos. Thank you both. All right, so now let's dive into the mid-year Lcap progress update for you all and a couple additional sources of funding that came in and we have done to spend those dollars down. And so Vamos solamente a hablar un poquito sobre la actualización anual y el progreso de Lcap que tenemos a la mitad de año y algunos fondos o actualización. and for those that don't know what Lcap means, it's a local control and accountability plan. Every school district or charter school needs to create a plan of accountability to share with its education partners, such as our parents, our board of directors, different councils, such as ELAC, etc., to develop this plan about some of the goals that we were going to take on for the upcoming school year as far as that engagement goes. And so today, this is just an update with respect to the plan we have in place today. Entonces, las personas que no sepan qué es Lcap es un plan de contabilidad y control. Todas las escuelas y las escuelas charters y distritos tienen un plan. Es donde se miden, se hacen las metas y se miden y se sigue el progreso de. Gracias. Okay, so I'm just going to read this really quickly just because it's a little bit on the technical side. So section 124E of Assembly Bill 130 requires LEAs, which is schools or school districts, to present an update on the annual update of the 21-22 Lcap and budget overview for parents on or before February 28, 2022 at a regularly scheduled school board meeting of the LEA. At this meeting, the school must include the following: the supplement for the annual update for the current school year, all available mid-year outcome data related to metrics identified in the current Lcap, such as goals that you outline you wanted to achieve, or metrics or actions or financial data points. And then lastly, mid-year expenditure and implementation data on all actions identified in the current Lcap. Entonces, como es un poco de técnico el vocabulario, solamente vamos a leer. La sección 124E del proyecto de la ley Asamblea 130 requiere que las LEA, que vienen siendo las escuelas, presenten una actualización sobre la actualización anual de Lcap del ciclo presente 21-22 y una descripción general del presupuesto para los padres el 28 de febrero del presente año o antes, en una reunión programada regularmente de la junta directiva o el cuerpo de la escuela. O sea, en esta reunión, la escuela debe incluir lo siguiente: el suplemento para la actualización anual de Lcap del 21-22, todos los datos de resultados mitad de año disponibles relacionados con las métricas identificadas en el Lcap del presente año y gastos de mitad de año y datos de implementación de todas las acciones identificadas de Lcap 21-22. Gracias. And with that, we are having our business services manager for the school join us to also be part of this process, Janine McFarland. She'll introduce herself. Well, I guess I just introduced her, but come on to the virtual stage, Janine. Y para eso vamos a tener a nuestra gerente de negocios y servicios que nos presente esa información. Ya la introducimos, pero presentamos. Pero aquí tenemos a Janine McFarland.
Hi, everyone. My name is Janine McFarland. I'm the Business Services Manager at OCEA. Thank you for joining us today. I will be sharing some information regarding the supplement to the annual update, as well as the mid-year Lcap progress report. So when OCEA adopted the Lcap and the budget on June 9th, 2021, the State Budget Act was not complete. The adopted state budget included additional funds that were not anticipated by our school. And so we're just sharing with you the impact of the additional changes to the state budget on the budget overview for parents. And just as a background, the budget overview for parents is just basic information that we're required to provide to our parents regarding financial information and activities for the school. So for the total Lcff funds, the adopted budget, those amounts were $6.554766, $6,554,766, and the changes based upon what came through after the adopted budget and to our budget overview for parents was $6,578,167. In terms of the Lcff supplemental and concentration grants, the amount that was budgeted per the Act in 2021 was $1,600,013. And then the changes that occurred after the original budget were $1,368,440. Okay. So cuando se adoptó el Lcap y el presupuesto el 9 de junio del 2021, la ley del presupuesto estatal no estaba completa. El presupuesto estatal adoptó e incluyó fondos adicionales que no fueron anticipados por la escuela. El impacto de nuestra escuela, de nuestra descripción general del presupuesto para padres adoptada es lo siguiente. Entonces, como pueden ver, tenemos los fondos, el total de fondos de Lcff y también los suplementales. Lo que fue adoptado en noviembre del 21 fueron 6,578,167 y la cantidad que fue actualizada para el presupuesto del 2021 fue 6,554,766 y luego la cifra de abajo que ven para la concentración suplemental. Okay, so the supplement has 5 prompts addressing the following areas, which we will cover each of the prompts with a dedicated slide. So number 1, education partner engagement. That's the board of directors or different councils I was referencing, and then also sharing it with you all today. The use of additional concentration grant funds is number 2. Number 3, education partner engagement for one-time federal funds, such as some of the COVID dollars that have come to schools. Which is also point number 4, implementation of ESSER 3 expenditure plan. And then lastly, use of fiscal resources consistent with the current Lcap. Okay. Entonces el suplemento tiene 5 indicaciones que abordan de las siguientes áreas. Cada dispositivo que sigue va a hablar un poquito en más detalle de cada uno de estos 5. El primero es el compromiso de socios educativos para los fondos de la ley del presupuesto del 2021. El segundo es uso de fondos adicionales de subvenciones de concentración. Perdón. El tercero, compromiso de socioeducativos para fondos federales únicos. Al cuarto, que es la implementación del plan de gastos de ESSER, que es un poco de los fondos que recibimos por medio de COVID. Y el quinto, uso de recursos fiscales consistente con el Lcap 21-22. This slide discusses the engagement that was done for the various budget 2021 funds, and as well as gives you the specific dollar amount associated with the different buckets or revenue streams. For the Lcff, school, and supplemental and concentration funds, those were one-time 15% additional revenue add-ons, and that amounted to $186,174. For the educator effectiveness block grant,
The amount that was allocated to OCEA was $146,914. And we did have a public meeting on December 8th of 2021 to discuss the details related to that grant. And the board approved the grant and the actions associated with it on December 14th, 2021. The pre-K planning and implementation grant is projected to be a revenue stream of $104,046. A public meeting is planned in April, on April 13th, 2022, and we anticipate final board approval for that particular grant on June 30th of 2022. And then finally, the Expanded Learning Opportunities Program is expected to be generating revenue of $265,402. A public meeting forum is planned in early spring of this year regarding the Expanded Learning Opportunities Program, and a subsequent presentation will be presented to the board, and we are expecting approval from the board. Para tocar un poquito sobre el primero, ¿verdad? El compromiso para los fondos de la ley de presupuesto del 2021. Como platicamos, el Lcff y el SC, que incluye un complemento unificado de 15%, que fue hacia OCEA y fue 186,174. El subsidio que en el bloque para la eficiencia del educador, lo que fue establecido para OCEA fueron 146,914. Hubo una reunión pública en agosto. ¿Es agosto o diciembre? ¿Is the date switched? Sorry. No puse atención. Se parece que es diciembre, ¿verdad? Diciembre 8. Educación Can you go back to the previous? Diciembre. Okay. Yeah, sorry. Es que me confundo con, ándale. Sí, diciembre 8. Okay, we can go back to the, yeah. Diciembre 8 del 2021 y fue aprobado por la reunión, la mesa directiva el 14 de diciembre. El subsidio de planificación e implementación de preescolar está proyectado a ser 104,046. La reunión pública está prevista para el 13 de abril del 22 y la junta de la reunión de la mesa directiva está anticipada para aprobar a finales del 30 de junio de este año. El programa de oportunidades de aprendizaje ampliado tenemos de 265,402 y el foro de la mesa directiva está planificando a principios de la primavera con respecto a las oportunidades de este aprendizaje. Okay. Is this one you, Janine? Sure. Okay. OCEA's unduplicated pupil enrollment for 2021, which is the basis for calculating the additional concentration funding, was approximately 92%. OCEA will use the concentration grant add-on funding for the following: to increase the number of professionals to support positive behavior in school climate, and to also increase the number of teachers who provide interventions in mathematics. La inscripción de alumnos sin duplicar de OCEA para el 2021. Esto fue en base al cálculo de fondos de concentración adicional. Fue de aproximadamente 92%. OCEA utilizará los fondos adicionales del subsidio para lo siguiente: aumentar el número de maestros auxiliares para apoyar el comportamiento y el clima positivo, y también aumentar el número de docentes que brindan intervenciones en matemáticas. Okay, so prompt number 3, engagement for one-time federal funds. So the school engaged in its educational partners or board, councils, etc. during the release of federal funds as follows. So CARES or NCRRSA, March of 2020 and through June of 2021, through our coffee chats, monthly budget committee meetings, our board, different surveys, things like that.
One thing I do want to mention before I go on is we are getting ready to plan the Lcap for next school year. So just keep an eye out for our survey for that piece. Your feedback is critical as we develop these plans, as here we are reporting on what we did last year. So the second bullet point, the expanded learning opportunities grant, as you heard earlier, they swap out the grant for program for next year and going forward. So this is a pilot that we've been running that we started in the summer of this last year and that we're currently piloting now. And in that pilot, they are piloting curriculum, software and different schedules to figure out what we could do to add expanded learning opportunities after school to try to support our students academically and social emotionally. And so right now we are having conversations about trying to scale that up and transition it within our after school team so we can find more efficiencies and continue to grow this program. And so, you know, school site council, ELAC, board meetings were the groups that were engaged. And then the American Rescue Plan, again, additional COVID dollars here through fall of 2021. And the engagement was to budget committee, board meetings, coffee chats, admin meetings, embedded in professional development of the Lcap. So this is where the ESSER $3 come in. You know, we've talked a lot about in coffee chats about the HVAC units and air purifiers and different technologies that we've purchased with those dollars to put into the classroom to open up the school and have clean and safe facilities that are state of the art. Tercero fue el compromiso para los fondos federales y esto es de la manera que nosotros nos involucramos tanto nosotros como educadores y también a ustedes. Solamente antes de proceder queríamos recordarles que estamos ya empezando a planificar para el Lcap del próximo año. Ahorita, y entonces su comentario, su información y todo lo que usted puede colaborar con nosotros nos va a ayudar. Como ahorita estamos haciendo, reportándonos nosotros para comunicarles de la manera que usamos y seguimos usando los fondos que se nos otorgaron. La escuela se involucró en sus socios educativos durante la liberación de estos fondos federales de la siguiente manera. So, the CARES y de CRRSA para el marzo del 20 a junio 21 fueron durante las charlas de café, que fueron bimensuales, reuniones mensuales del comité del presupuesto y reuniones de la mesa directiva. Luego también tuvimos oportunidades del aprendizaje ampliada, que fue pilotada en la primavera del 21, también por todas las charlas del café, consejo del sitio escolar, asesoramiento para los estudiantes de inglés y reuniones de la mesa directiva. Y aquí también mencionamos que parte de este programa fue también con los fondos del ESSER, ¿verdad? Del COVID, ya que era la manera que nosotros estamos tratando de amplificar el crecimiento, el desarrollo de los estudiantes para estrechar el aprendizaje que fue perdido durante el tiempo que estuvieron en aislamiento. El ARP, que fue en otoño 21, que fue sobre los comités de presupuesto, reuniones de la mesa directiva, nuevamente charlas con café, reuniones administrativas y que fue integrado para desarrollar el Lcap. Okay, so prompt 4 is the implementation of the ESSER 3 plan. I talked a little bit about what we used this plan for, technology upgrades, facility upgrades, staffing, etc. And so OCEA has implemented most of the actions identified in the ESSER 3 plan to date. Successes in implementation, and I talked about the technology, purchasing technology to be a one-to-one device school, instructional technology for classrooms, such as equipping each of the classrooms at the main building with a wireless access point, which we're still having some challenges with. It's a couple dead zones over there, but at least that was a step up with the technology, because before it was like one wireless access point for every 3 to 4 classrooms. So at least now each of the classrooms has a dedicated one. Staffing, such as additional support staff, facilities, nutritional services, playground, etc. Then also lastly, health and safety mitigation strategies, such as the air purifier carts, HVAC maintenance, things like that, additional tools and resources to clean the facilities.
La cuarta fue la implementación del plan de ESTR, que ya mencionamos un poquito de cómo hemos utilizado ese dinero que fue otorgado por lo de COVID. OCEA ha implementado la mayoría de las acciones identificadas en nuestro plan de gastos de ayuda de emergencias para las escuelas primarias y secundarias, nuevamente ESTR 3. Los éxitos de implementación que hemos tenido, que hemos estado ya compartiendo, es sobre la tecnología, o sea, teniendo dispositivos comprados para que todos los estudiantes tengan acceso a uno, a tecnología educativa para las aulas. Entonces estamos hablando de software, de infraestructura tecnológica mejorada en el sitio. Antes teníamos solamente un acceso inalámbrico, ahora tenemos más, estamos uno en cada salón y estamos todavía hay algunas áreas que todavía están un poco débiles, pero estamos tratando de fortalecerlas. La donación del personal, el contrato al personal de apoyo adicionales y contrato a ayudantes del patio de recreos. Entonces, hemos podido amplificar cuando fuimos a la pandemia, ¿verdad? Antes, tuvimos que bajar los números del personal. Entonces, cuando volvimos a repartir la escuela, tuvimos que nuevamente buscar los recursos. Las salud y seguridad, las estrategias que tuvimos para la mitigación, ¿verdad? El mantener la sanitación, a limpiar esos equipos técnicos que tenemos para sanitar cada salón. Algunos desafíos que tuvimos para la implementación fue la disponibilidad de personal, ¿verdad? Para amplificar las instalaciones sanitarias disponibles y también pues el contrato de personal que todavía que ha sido un reto, un desafío para todo, ¿verdad? Okay. All right. So prompt number 5 down at the bottom there, as you can see, the use of resources consistent with the Lcap. So number 1, promoting a safe and healthy learning environment, which is a state priority under the Lcap for us, goals 1 and 2. Technology infrastructure, we talked a lot about that. Give me a second. Thank you. Number 3, expand staff to promote physical fitness and wellness. We talked about our performance, partnership performance coordinator at OCEAA that we just had joined this year. And then expansion of special education team. If you've been with us for a couple of years, you've been along the ride with us being our own school, running our own special education. And this is a really fantastic year to be able to have a really good, solid team with a great foundation to start that program and continue to grow it. And then, of course, independent study program. Many of you out there have probably experienced the joys of the paperwork and the homework and the logs and things like that along with us as well. Big challenge for many schools across the state. And then, the credentialed teacher piece as well, and an additional counselor that I know we keep advocating for, and Karina and I are working to figure out how we can continue to grow that particular resource. I think all students and all adults have been struggling this year with coming back to work or coming back to school or having routines again. And so we're doing the best we can to figure out ways to support everybody in our system. Entonces, la quinta, el uso de recursos consistentes con Lcap. Tenemos 3, cómo promover un ambiente de aprendizaje seguro y saludable que se alinea con las metas 1, 2 y el Lcap, que obviamente es una prioridad estatal. La infraestructura tecnológica que se alinea con el objetivo 1. Amplificar el personal para promover salud física y el bienestar, que como ustedes saben, o tal vez tuvimos contratamos a una coordinadora de presentaciones y alianzas. Y también ese es el segundo año, ¿verdad? Que tenemos el programa de educación especial en el sitio, ¿verdad? En casa. Antes lo teníamos con el distrito de Santa Ana y entonces ha sido muy grato ver el equipo sólido que tenemos, que tienen una buena fundación. Perdón, me perdí. En el tercero, aplicar el personal para promover la salud física y el bienestar, que ya mencioné un poquito de eso. La expansión del equipo de educación especial, otra vez parezco disco rayado. Maestro acreditado del programa Estudio Independiente, que yo sé que ha sido un poco desafiante para todas las escuelas, ¿verdad? Por el medio de las cuarentenas hemos tenido que tratar de mantener a los estudiantes con algo de aprendizaje para que sigan adelante. Y el consejero adicional que se alinea a la meta
2, que actualmente estamos tratando de abogar Karina y Mike para tener recursos adicionales, ya que no solamente también los estudiantes, sino los adultos también hemos tenido un poco de desafío a regresar y estructurar las rutinas nuevamente. Okay, so those are the 5 prompts for the supplemental and concentration dollars. So now we're going to go into the mid-year progress on the current Lcap, local control and accountability plan. And so, of course, we're at the midpoint of the school year when some, metrics are unknown at this point, such as state testing, which, we're going to be gearing up for in the spring. So, we're looking for your collaboration at home to get students ready to test. They haven't done that in a couple of years. So we're looking forward to see how this year goes. And then similarly, some Lcap actions have had different statuses of implementation, which we'll go through. And then for us at OCEA, talked a little bit about the financial data, which is what we use as well to be able to give you a mid-year progress update, staffing and facilities and things like that. Okay. Entonces lo que acabamos de platicar es el suplemental de la concentración. Estamos ahorita a medio, ¿verdad? Vamos a darles un poquito más de dónde estamos con las finanzas. También obviamente aproximadamente vamos a tener que tener las examinaciones para los estudiantes, así que pedimos su colaboración para que nos ayude a preparar a los estudiantes. Como estamos en la mitad del año académico, se conocen muy pocos resultados métricos. Las métricas para cada objetivo Lcap se compartirán en las siguientes diapositivas. De manera similar a este punto de años de este ciclo escolar, algunas acciones de Lcap tienen diferentes estados de implementación. Se compartirá una actualización de acciones Lcap con los gastos a través de la primera actualización del presupuesto interino. Yes, and Janine will correct me if I'm wrong. So these financial numbers are from our first interim budget that our board approved in December. So I believe the numbers are as of October 31st of 2021. So obviously several months have passed, so these numbers are already outdated. That's the beauty of finances, right? That one day to the next they change. So, pedíamos clasificación, sí, pero estos números que vamos a estar interpretando fueron los números interinos del presupuesto que fue aprobado en diciembre por la mesa directiva, que estaba basado del principio del año hasta octubre 2021. Así que la información es un poco un poquito pasada, pero queremos proveerles los números. No quiere decir vieja. Outdated. All right, everybody. I just want to recognize Kristen Collins, who had a big hand in the creation of this plan as a new school director. The Lcap is essentially the blueprint for the vision of the school and the funding, the resources to carry out our goals. So I'm going to cover the 5 goals that align with instruction at OCEAA. So, queremos nuevamente felicitar a Kristen Collins, que obviamente tenía un buen trabajo en mantener las metas bien establecidas y tenía un plano, ¿verdad? De dónde estaba la escuela, entonces hizo un trabajo excelente. So goal 1 has probably the most significant investment. It's really the heart of our school, investing in high quality credentialed bilingual teachers to staff our dual language immersion program, to support a special education team, to ensure our students have access to high quality curriculum. I'll pause there, Rosalinda. Okay. Entonces, la meta 1 es como el corazón, ¿verdad? Lo más que fue implementado. Entonces, OCEAA garantiza el acceso a los estudiantes que tengan maestros certificados y calificados en educación especial y un amplio curso de estudio para que tengan éxito en sus estudios y estándares, tanto como en tecnología y en su bienestar físico. To ensure that we have clean and safe facilities
that we have physical health and wellness by supporting our bilingual nutritional services supervisor to ensure that we have maintain our investment in technology and hardware so that students can have the one-to-one device support, as Mr. Limon mentioned, and that we can continue to utilize the positive aspects of technology that we saw during remote instruction. Y una de las cosas que hemos tenido es un plantel limpio y seguro, proveyendo salud física y mental. Tenemos al gerente de servicios nutricionales, ¿verdad? Que se enfoca en una buena alimentación y balanceada para los estudiantes. La tecnología, los recursos tecnológicos como para tener dispositivos para cada estudiante y cómo podemos continuar usando la tecnología que fue utilizada durante el tiempo remoto. And then goal 2 is how do we continuously improve? How are we monitoring the impact of our efforts? And how are we ensuring that students can achieve academic excellence in Spanish and English? So again, this can be related to our teaching, to our professional development, our teaching instruction, to utilizing data to inform instruction. So we have invested in a software program that really allows us to have a dashboard where we can see the whole student. So whether it is their progress in math, in reading, whether it is their attendance or their record of behavior management, we get to see that whole student in just one page, and it's tremendously helpful. Okay. La segunda meta es cómo continuamos en mejorar la excelencia educativa tanto en inglés que en español. Muchas de las áreas donde nosotros pensamos en seguir o en continuar mejorando es a través de los desarrollos profesionales, enseñando o teniendo la instrucción de enseñanza en una estructura que permita tener la data abierta y de una manera aplicable y sencilla de obtener para ver el progreso de los estudiantes, tanto como disciplinario, lectura, matemáticas, asistencia. Entonces es algo bueno porque lo podemos ver de una manera simplificada. Also under goal 2, we support our literacy and math specialists, professional development for all teachers, and our multi-tiered system of support that cultivates strategies for the whole child, as I previously mentioned, and also bilingual aids in the classroom. Entonces, obviamente, tenemos de la manera que podemos apoyar esta segunda meta es teniendo esa área de apoyo, ¿verdad? Tenemos a la coordinadora de literatura y de matemáticas que tiene enfoque en los maestros para proveerles asistencia para que ellos mejoren esas áreas y puedan transmitirle toda esa enseñanza hacia los estudiantes para que tengan también éxito. Al igual que también tienen ambos departamentos, tanto como literatura, tienen maestros auxiliares que hacen intervenciones con esos estudiantes que están teniendo un poco de dificultad. Y al igual que en matemáticas, también la coordinadora de matemáticas tiene maestros auxiliares que se enfocan en matemáticas y igual hacen intervenciones con los estudiantes. Eso hace un buen trabajo. Goal 3 came about because of our partnership with EL Education and our efforts to integrate our curriculum and then have students produce a kind of an outcome or a product that demonstrates both craftsmanship but also ownership of the content. I will say we have not made as much progress in this area as of October, because we were onboarding so many new teachers and having them become more familiar with EL education and with the work that we called case studies or expeditions.
So, la meta 3, que es donde los estudiantes de OCEA crean trabajos complejos y auténticos y demuestran un alto nivel de artesanía. Entonces, este esfuerzo ha sido un poquito difícil de producir, ya que hemos tenido un número grande de maestros que son nuevas a OCEA, y la meta 3 se enfoca mucho en el compañerismo que tenemos con EL, que se enfoca en hacer excursiones para que apliquen las enseñanzas que tienen en el salón y lo utilicen en excursión para que se apliquen en vida real. Ha sido un poco difícil de implementar esto, pero estamos trabajando en ello. And then goal 4 is very specific to our investment in social emotional learning and to the outcome, which is very powerful when you see it, that we want all of our students to become effective learners, ethical people, and culturally competent leaders who contribute to a better world. Entonces, la meta 4, ¿verdad? Que es muy poderosa porque estamos clamando que todos los estudiantes de OCEA se desarrollarán o desarrollan un carácter fuerte en espíritu de equipo para convertirse en aprendices efectivos y personas éticas y líderes culturalmente competentes que contribuyen a un mundo mejor. This is where we focus on positive reinforcement of our habits of character, our investment in our school counselor, our tracking of attendance, hosting school assemblies, and providing stipends for teachers to sponsor activities. En esta meta también ponemos refuerzo en comportamiento positivo. Nuevamente mencionamos a la consejera escolar, cómo monitorear la asistencia, las asambleas y teniendo ese sentido de comunidad. Finally, goal 5 has to do with engaging families in the life of the school and ensuring that all of our students are prepared to enter a college preparatory high school program. Some activities we have hosted this year include the 8th grade dinner for students and parents to begin the dialogue about choosing a high school. We also had a high school information night. We have field trips scheduled in March for students to visit UCI, to tour a library, and to take some courses. So those are some examples of the activities we're doing under goal 5. So la meta 5 es el personal de OCEA involucra a las familias en la vida de la escuela y el desarrollo de alianzas sólidas que apoyan el bienestar de los estudiantes y preparan para ingresar a un programa de preparatoria para la universidad. Una de las cosas que hemos hecho este año o bajo esta meta es la cena de 8º grado, donde estuvimos platicando, dialogándolo con los estudiantes, opciones de preparatoria y universidad. También tuvimos una noche de preparatoria donde fue eso, expusimos a los estudiantes para que vean las alternativas que tienen, y luego también en marzo tenemos una excursión para la Universidad de UCI, a donde visitarán la biblioteca y también podrán ver opciones de algunos cursos que posiblemente puedan tomar. And as Mr. Limon mentioned, we need parent partnership and feedback as we look towards revamping the goals, or not the goals, excuse me, as we look towards updating the Lcap. We will have several surveys. We will continue with our parent programming. And for all of these programs, we need your input. So please look for surveys that we send out, or focus groups, or just in general, provide feedback to us on how we can be more effective. Okay. Y como mencionó Mike anteriormente, vamos a estar desarrollando el Lcap para el próximo ciclo escolar. Así que sí, vamos a estar mandando algunas encuestas, vamos a tener reuniones en grupos de enfoque para que usted pueda participar y colaborar con nosotros, ya que siempre hemos visto el crecimiento de los estudiantes mucho más avanzado cuando hay una colaboración fuerte entre la escuela y los padres.
Do you want me to take the conclusion, Mike? Or you're on mute? You're on mute, Mike. Sorry, I was over here rambling on. I was talking about the continuing impacts of the pandemic, which we're all living and breathing together around these challenges, but there is, some hope out there with respect to some of the changes coming our way. And so, and then also the challenges around hiring, as Rosalinda alluded to. It's been a challenge trying to find good quality talent, and we have high expectations about who we want to bring on campus, and constant recruiting efforts throughout the school year around this. And then, of course, implementing health and safety protocols, which we're starting to ease off on, such as the Plexi. And then addressing learning acceleration needs, such as expanded learning opportunities programming, which have been an impact because of distance learning. And then just a variety of other factors that we've had challenges with implementing our Lcap. But just know we are committed to implementing our Lcap that we have in place now, and also working with you to figure out what the needs are so we can start to get that information and design our Lcap for next school year. And so, again, I just want to thank our staff. We've got several staff members on here today representing us constantly. Our parents, there's many of you out there, such as Mr. Vasquez, that constantly support the school. And a variety of other parents as well, our students and our entire community. Yes, we have challenges, and we're committed to trying to problem solve to figure out how we can move past these hurdles and become a better and close-knit community like we used to be. I'm starting to see glimpses and hopes of that. Nancy, with respect to what it used to be like at OCEA, I think because of the pandemic and a variety of other factors, it hasn't felt the same, but just, experiencing Friday, seeing parents back on campus and bringing that family back together and slowly, phasing in our community, as I like to talk about it. So I'm very hopeful to get back to that place again, but it's taken a lot of work to get here, and we're committed to continue to persevere through it all. Sorry, Rosie. Los impactos continuos de la pandemia. Lo voy a leer y luego ya voy a notar lo que alcance a tomar nota de Mike. Son los impactos continuos de la pandemia de COVID, incluidos los desafíos de contratar personal, que yo puedo hablar intensamente, ¿verdad? De que este año y el año pasado se siente como todo. Sí, o sea, para este ciclo escolar, la preparación para este ciclo escolar, usualmente no habían tanta necesidad de asistir a tantas ferias de trabajo para buscar al personal, ¿verdad? Entonces, este año fue cuando tuvimos que extender un poco más, y igual fue desafiante. Entonces, como dice Mike, hemos estado respirando y viviendo todo esto juntos. Obviamente que la contratación ha sido difícil, mantener el talento ha sido difícil, hay expectativas altas, ¿verdad? Y hemos tratado de seguir manteniendo ese estándar para los estudiantes. El impacto que tuvo el del aprendizaje a distanciamiento también fue otro desafío, pero estamos comprometidos con ustedes y con nuestra comunidad, los estudiantes, al éxito de los estudiantes, y mantenernos enfocados en el Lcap para este ciclo escolar que fue desarrollado el pasado, pero seguir con él, y también con su colaboración construir y desarrollar para el próximo que viene. Queremos agradecerle a los padres, al personal, que algunos están aquí presentes, padres como el señor Vázquez y muchos más que han estado colaborando muy cercanamente con nosotros, que nos han ayudado, igual, padres, personal, maestros auxiliares, mantenimiento. Disculpen si se me olvidó alguien. Ayudarnos a sobrepasar estos desafíos con los estudiantes, ¿verdad? Estamos aquí todos tratando de solucionar los problemas, porque como algunos de ustedes mencionaron, ¿verdad? No se siente como el OCEA que éramos antes, pero poco a poquito estamos haciendo ajustes de fase para volver a ser esa comunidad que a todos nos gusta y somos conocidos de. Creo que es todo, ¿verdad? Sí, gracias. Another question out there, otra pregunta before we wrap up today? I know we went half hour past the time, but it was a lot of good stuff. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios. Nos pasamos con media hora, pero había bastante buena información que teníamos que compartir con ustedes. All right.
Well, thank you, everybody. Have a fantastic night and a fantastic weekend, and we will see you soon. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.